Buenas. Pues, a ver, mira, es que con esto del confinamiento y todas las cosas, yo quiero verme con un par de personas y ver este tema. Y entonces, pues, se me ocurrió, digo, pues mira, pues lo voy a grabar y se lo paso. Y lo mismo, pues hay alguien más que le pueda venir bien. Para alguien que se esté acercando al Señor o que quiera saber del Señor, pues lo mismo, pues os viene bien. Este es el libro de nuestro pastor, de Juan Carlos Soto, el manual para el nuevo creyente, los rudimentos de la fe. Y bueno, vamos a explicar un poquito qué es, por qué el hombre, o sea, por qué tuvo que venir Jesús, por qué todo lo que creemos, vamos a explicar un poquito el porqué de nuestra fe o de nuestras creencias, ¿no? A ver, consecuencia de la caída del hombre. Yo voy leyendo y luego si eso voy explicando un poquito, ¿vale? A ver, porque que quiero ver el libro. El hombre alberga un grave problema. Se trata de que nuestra alma es atraída por las pasiones de la carne y ésta se opone a Dios y a lo espiritual por causa del pecado. Romanos 8:7. Quiere decir que nosotros estamos atraídos por cosas que a lo mejor, pues, obviamente, pues no agraden a Dios, ¿no? Esta situación no existía al principio. Allí no existía el pecado. Pecado es todo lo que se aleje de la santidad, todo lo que se aleje de lo que es el corazón de Dios, ¿no? Lo que es el bien y el mal frente a Dios, ¿no? La caída de Adán y Eva provocó una conmoción universal en toda la creación. En el momento que Adán y Eva pecaron, se rompió el lazo entre Dios y el hombre y Dios se rompió, o sea, quedaron apartados a causa del pecado. El hombre sufrió más que ningún otro ser viviente esta maldición, ya que a partir de aquel momento se separó totalmente de Dios. Porque el hombre era de toda la creación el único que podía realmente ser uno con Dios. La Biblia dice que los hijos que les nacieron a nuestros primeros padres, a las primeras generaciones, ya nacieron a la imagen y semejanza de Adán, no a la de Dios, por lo que todos traemos la condena y la maldición con nosotros. O sea, no sé si crees, no crees, pero yo no creía, ¿vale? Yo hice la comunión y todas esas cosas y por hacerla, y yo no creía. Y realmente para mí esto era pues un cuento. Pero cuando realmente reconocí todo lo que voy a contar después, ya sí creí esto. Dios estaba realmente apenado por el eterno amor con el que ama al hombre. El hombre había rechazado a Dios, queriendo ser igual a Dios. Su pecado no fue comer del fruto que Dios prohibió. El pecado realmente estaba en querer ser como Dios. El hombre quiso ser mayor a Dios, quiso poder. Dios era Dios, y el que nos había creado, el que había hecho todo lo que podemos ver que es perfecto de la mano de Dios. Él había hecho todo. Y nosotros, pues, el pecado fue querer ser más que Dios. De hecho, hoy en día somos pequeños dioses. Podemos ver, ¿no?, en los TikTok, en todas las cosas, la gente se ama a sí mismo y se adora e idolatra a sí misma. En la actualidad cada uno de nosotros es su propio Dios, eso es. La ofensa había sido terrible. El hombre veía cada día cara a cara a Dios y estaba y vivía en una dimensión distinta a la actual. Dios es espíritu, ¿vale? Para que puedas ir entendiendo. Siendo mucho más perfecto, inteligente y sano de lo que ni siquiera nuestra mente podría llegar a pensar y, sin embargo, pisoteó y menospreció todo por la ambición de querer ser como Dios.
El hombre no podía llegar a cubrir el fruto del pecado, pues todo lo que hiciera siempre sería finito. O sea, yo puedo intentar querer arreglar algo con Dios, pero Dios es un ser infinito y yo puedo ofrecerte algo, pero nada que yo pueda ofrecerle puede realmente pagar eternamente por mi ofensa. La ofensa era infinita, pues Dios es infinito, no tiene principio ni fin. La restauración de esa desobediencia debía ser, del mismo modo, infinita. Y nosotros somos seres finitos. A raíz del pecado, somos seres finitos. Y esta historia me encanta, que más o menos lo explica, ¿no? Dice, la bofetada. Imaginemos que le damos una bofetada a un amigo. La consecuencia de ese acto es que perderemos al amigo y posiblemente recibamos una bofetada también nosotros o nos liemos a hostia, básicamente. Imaginemos que esa misma bofetada, con la misma intensidad, se la damos al policía que en la carretera nos está poniendo la multa. La consecuencia sería atentar contra la autoridad. Sería muchísimo más grave si hiciéramos eso. Imaginemos que esa misma bofetada, con la misma intensidad, se la damos a un rey o presidente del gobierno. El resultado de esta ofensa, aunque ha sido el mismo acto con la misma intensidad, es muy diferente. Este acto es considerado como un atentado contra el representante del Estado. Nos interrogarán, nos llevarán todo lo que conlleve eso, ¿no? Luego, imaginemos por último que en un acto religioso, donde hayan multitudes con un líder religioso, sea la religión que sea, la misma bofeta, la misma palmeta, la misma hostia se la damos al líder religioso. O sea, nosotros vamos allí como si quisiéramos y le damos la... Posiblemente se nos echarían todos los seguidores de esa persona encima, ¿no? Entonces es un poquito la forma, ¿no?, para explicar que nuestro pecado, nuestra ofensa, lo que hagamos, nosotros no podemos pagar ante un ser infinito. Ni aunque nos pasáramos toda la vida en la cárcel, nuestra vida tiene final. No podríamos pagar, comprende el grado de... Bueno, pues al contrario de Dios, el hombre es injusto y pecador, aunque este no era el propósito de Dios para el hombre cuando lo creó. En Romanos 3, 9 al 18 dice, todos están bajo pecado, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Y no conocieron camino de paz. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Este texto dice, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno, porque todos somos pecadores en alguna u otra forma, todos. Alguno puede preguntar, ¿cómo se atreve nadie a decir que no hay ningún hombre bueno? Pues obviamente hay personas que movidos por el amor, movidos pueden hacer cosas buenas y nosotros vemos esas cosas buenas, esos buenos actos, incluso los agradecemos, ¿no? Pero todos somos pecadores y es algo que hay que entender, que todos somos pecadores, por muy buena que parezca alguien, todos tenemos un mal pensamiento, una palabrilla que se escape, un momento de ira, un momento de rabia, un momento incluso de falta de fe, ¿no? Eclesiastes 7:20, el Señor nos dice, ciertamente no hay hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque, porque todos somos pecadores. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. O sea, Jesucristo vino a ponerlo más difícil todavía. O sea, ni en el pensamiento, o sea, no está la pureza. La pureza real, puede estar el intento, pero
la pureza real del principio no está en nosotros. Es el plan de Dios restituirla, pero algún día llegará cuando estemos allí con Él, ¿no? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si únicamente cometiéramos 3 pecados diarios, al año serían más de 1000. Imagínate, 3 pecados al día. 3, venga, poquito. Al año serían más de 1000. En unos 70 años de vida serían más de 75.000. ¿Qué juez del mundo perdonaría más de 75.000 delitos, por muy misericordioso que sea? El único pecado contamina todo tu ser. Un único pecado contamina todo tu ser. Me gusta esta historia también. Imagínate que una mujer se dispone a hacer una tortilla de papa. Para ello va a utilizar 6 huevos, pero al abrirlo se da cuenta que uno de ellos está podrido. Pero piensa, ¿qué más da? Hay 5 buenos, solo uno de ellos es malo. Sucederá que toda la tortilla se echará a perder por el huevo que estaba podrido. De igual manera, si en una olla con un guiso exquisito echas una gota de veneno, todo el guiso matará al que lo coma. Y eso es el pecado en nosotros, porque Dios es santo y aborrece el pecado, mas nos ama a nosotros, pero no el pecado. Y Dios, siendo santo, no puede aceptar el pecado. Las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. Eclesiastes 10:1. Así pues, nuestro Dios es juez y justo. Y el veredicto según su santo juicio es la muerte, porque la paga del pecado es muerte. Romanos 6:23. Todos estamos condenados a una vida sin Dios, a una muerte eterna, porque el plan de Dios era que nosotros estuviésemos con Él eternamente, pero el pecado nos apartó. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 3:23. Y por más que el hombre se crea bueno y haga buenas cosas, y justo, en realidad es pecador, y nuestra justicia delante de Dios, si hay pecados en nuestra vida, es como trapo de inmundicia. A Dios eso no le vale. A Dios no le vale que nosotros intentemos ser justos simplemente por intento nuestro. No llega a lo que Dios es. He aquí tú te enojaste porque pecamos. En los pecados hemos perseverado por largo tiempo. ¿Podremos acaso ser salvos? Si bien todos nosotros somos como suciedad y toda nuestra justicia como trapo de inmundicia. Y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como el viento. Isaías 64:5-6. No es el único texto bíblico dirigido a aquellos que se consideran buenos. Veamos algunos. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Santiago 4:17. Si sabiendo hacer el bien no lo haces, Dios te lo cuenta como pecado. Porque no se justificará delante de ti ningún ser humano. Salmo 143:2. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? Job 9:2. Nosotros no podemos ni engañar a Dios, Pero dentro de nuestra naturaleza ya corrompido esa unión que teníamos al principio con Dios, ¿no? Que somos pecadores, que siendo seres finitos, porque ya tenemos fin. Y dentro de todo eso, Dios puso una solución. Dios hubo de plantearse por amor la restauración de todas las cosas, porque Dios nos ama, somos su creación favorita.
el amor de Dios proveyó una solución divina que consistía en que Él mismo vendría como hombre para obedecer y pagar de una manera infinita la ofensa infinita que el hombre había ocasionado. Dios mismo tomaría cuerpo humano y en esta condición humana sería el nuevo Adán. Viviría en obediencia y sujeción y pagaría en la cruz el precio de nuestra desobediencia. Y ahí está Jesucristo. Ahí está el que nosotros seguimos y el que nosotros amamos. Que siendo Dios, se despojó de sí mismo, siendo Dios, siendo infinito. Nació como hombre, para como hombre, siendo Dios, pagar por nosotros, para darnos esa vida eterna, por ese amor que nos tiene. Filipenses 2:5-11 dice: Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo y tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla. O sea, es tan grande lo que Jesús hizo en aquella cruz. Mira, yo hice mi comunión, yo entré a la iglesia católica, todas estas cosas, ¿no? Yo llegaba y yo veía allí una cruz, lo veía aquello muy macabro. Pero cuando yo reconocí realmente quién era Jesús, que es Dios mismo, que vino a morir por mí en una cruz, que me amó hasta la muerte. Mira, yo no creía en una vida después de la muerte. Yo pensaba que la muerte, o sea, que cuando yo me moría, pues acabaría siendo por lo mismo que antes de nacer. No me acordaría de nada y no habría nada. Pero cuando yo reconocí a Jesús, cuando yo vine a ser consciente de que realmente es cierto que para creyentes y no creyentes realmente hubo alguien que hizo los milagros que hizo, que ya sabemos, ¿no? Toda la historia, ¿no? Que llevó Jesucristo, ¿no? Y que fue a esa cruz a morir por mí, que resucitó al tercer día, que venció a la muerte. Y que si tú crees esto y se lo pides de todo tu corazón que venga a tu vida, Él dijo que nos mandaría su espíritu, que una vez que tú creas y le digas Jesús, yo te reconozco como mi Señor y Salvador. Señor porque es Dios, porque es dueño de todo y porque a Él entregamos nuestra vida, por cuanto Él nos ha dado la razón de ser y ha pagado por nosotros. En el momento que tú le dices, te reconozco como Señor y Salvador, y tú le invitas, yo te invito a que le invites a venir a tu vida, porque Dios está vivo. En el momento que yo reconocí a Jesús, que yo reconocí a Dios y el Espíritu de Dios vino a mi vida, fue entonces cuando creí las Escrituras, creí en su creación, creí en Adán, en el pecado, en su santidad, en quién Él es y en que sí que somos pecadores y no vamos a ser perfectos. Lo intentamos, pero no lo vamos a hacer, al menos aquí en esta tierra, ¿no? Yo te invito a que lo hagas, porque Dios está vivo y a Dios se le siente. Y en el momento que tú experimentes realmente que Dios está vivo, que pagó por ti en una cruz, en ese mismo momento tu vida va a cobrar sentido. Tu vida va a cobrar sentido. Mira, hay una canción
que es con la que yo reconocí al Señor, por aquí lo voy a dejar hoy, la página 7, con la que yo reconocí al Señor, que era: al contemplar tu obra en la cruz, tanto amor derramado y todo por mí, con gratitud me quiero acercar, solo tengo mi vida, acéptala. No sé cómo expresarme ante tu hermosura, rodeada de gloria y poder. Necesito decirte lo que siento ahora, díselo. Me acerco a ti, al santo lugar. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. No puedo vivir si no estás junto a mí. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí. Te adoraré cada día de mi vida. Oh, mi vida, no puedo vivir si no estás junto a mí. Y si tú todavía no la has reconocido en tu vida, yo te invito a que lo hagas. Y si tienes falta de fe, si no lo reconoces, yo reconocí, en aquel momento yo reconocí que Él era quien era, que antes de Cristo, después de Cristo, que es el único que divide los tiempos, que es el único para creyentes, para ateos, es el único reconocido por todos, aunque desechado por muchos. Yo te invito a que lo invites a tu corazón. Tengas fe en Él o no la tengas, porque Dios está vivo y Él se va a revelar a tu vida. Que el Señor te bendiga mucho.